Una vez más queremos darle la bienvenida a nuestro seminario profético y hemos comenzado a estudiar Apocalipsis 13, comenzamos a estudiar los Estados Unidos en la profecía y queremos continuar nuestro estudio en este momento. Vamos a regresar donde estábamos, Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer los versículos 15 y 16, aunque ya lo vimos en la presentación anterior, pero para unirlo con el versículo 17 y después iremos a Apocalipsis 13. Leo: y la serpiente, es decir, Satanás, echó de su boca tras la mujer, la iglesia fiel y leal a Dios, agua, multitud de gentes que habían sido engañadas como un río, con el veneno, a fin de hacer que fuese arrastrada o destruida o perseguida por el río o el torrente. Verso 16. Ahora viene la respuesta divina a esta estrategia del enemigo. Pero la tierra, los Estados Unidos, ayudó a la iglesia verdadera que había salido de la Reforma, pues la tierra abrió sus fronteras, abrió su boca y absorbió el agua que Satanás, el dragón, había echado de su boca con el objetivo de destruir a la iglesia verdadera. Así que vemos que la primera razón por la cual esta nación es establecida era para ser un centro de refugio para aquellos perseguidos del poder religioso y del poder civil. Esa es la razón primaria por la cual esta nación fue establecida. Es por eso que muchas veces los que emigran a los Estados Unidos no entienden esta nación. Vienen como refugiados económicos. Lo que vienen buscando es ventajas o mejoras económicas. Y cuando llegan a la nación, ahora en vez de preocuparse por su condición espiritual y por su condición también de gobierno, que sea correcto, que sea honesto, que sea equitativo, no, simplemente vienen a trabajar, a buscar dinero y a comprar cosas. Y lo que pasa con la nación no es mucho el interés de ellos, porque no vinieron como refugiados, no venían perseguidos de sus naciones. No venían bajo el ataque, bajo la persecución de la unión de iglesia y Estado. No eran perseguidos por sus conceptos religiosos o perseguidos por sus conceptos también en cuanto al gobierno civil. Y ahora pues vienen y no entienden la nación y simplemente vienen por razones económicas. Pero el objetivo por lo cual fue establecida esta nación era un centro para refugiados del gobierno y también de la iglesia. ¿Cuál fue la segunda razón por la cual Dios estableció esta nación? Verso 17. Entonces el dragón, una vez que fue establecida esta nación, entonces Satanás se enfureció contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Dios preparó esta nación para que fuese la cuna donde el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, más poseen y aprecian y valoran el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10, ahora pudiese ser establecido sólidamente. Y de aquí pudiese esa verdad, la última verdad, con el último mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenía que establecer un lugar, un territorio, una nación donde hubiese completa libertad religiosa. Y a pesar de que el grupo era un remanente, era pequeño, no gozaba de recursos, no tenía influencia política ni influencia religiosa, pero tuviese libertad y pudiese establecerse y pudiese trabajar sin el impedimento de la iglesia o el impedimento del gobierno, con completa libertad, ser establecido, establecer instituciones. Y esas instituciones ahora fuesen a todo el mundo y ahora llevasen este mensaje eterno, y misioneros, y publicaciones, y radio, y televisión, y obra médica misionera, y obra educativa, ahora fuese establecido en otros lugares basado en el patrón que había sido presentado aquí en los Estados Unidos. Las 2 razones por las cuales esta nación fue establecida: lugar de libertad religiosa, política, y lugar que fuese cuna y se desarrollase el remanente, el último movimiento religioso que Dios levantaría con un mensaje especial, en un tiempo especial, con una misión especial, para terminar la obra del Evangelio a todo el mundo. Por eso dice que el dragón se enfureció
y se enfureció contra la iglesia, pero le hizo la guerra, más que enfurecerse, la guerra, le declaró guerra sin tregua al remanente, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vemos las dos razones principales por las cuales esta nación fue establecida. Pero vamos a regresar a Apocalipsis 13 y vamos a continuar nuestro estudio, viendo cómo el cambio llegaría y poco a poco podemos verlo hoy día. Apocalipsis 13 dice, y hace señales o grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vamos a analizar este pasaje. Así que vemos que una de las formas que usaría esta nación para hacer que el mundo entero y los moradores del mundo adorasen al poder papal es haciendo grandes señales, a tal punto que aún hace descender del cielo fuego. Ahora, esa declaración nos debe ayudar a entender la experiencia de Elías, allá en el Monte Carmelo. Usted recuerda que habían dos grupos, Acab y los profetas de Baal, Elías y el pueblo, que era la mayoría neutro en ese momento. Y ambos llegan a un acuerdo, ambos grupos. Vamos a hacer sacrificios. El Dios que conteste con fuego del cielo es señal de que aprueba el sacrificio. Pero el Dios que no haga descender fuego del cielo simplemente es señal de que no debe ser adorado y que no existe y que no hace o no puede hacer nada a favor de su pueblo. Fueron los profetas de Baal primero. Y cortaron el animal, lo pusieron en el altar, danzaron, tocaron instrumentos, se cortaron. Nada. En la tarde le tocó a Elías. Elías aún 3 veces pone agua sobre el altar. Y ahora vemos que ora. Dice, Señor, haz descender fuego del cielo para mostrarles a tu pueblo que en este momento es neutro. Y mostrarle a el rey Acab y a los profetas de Baal, que eran aliados del poder civil. El poder religioso estaba unido con el poder civil. Estos profetas comían de la mesa de Acab y de Jezabel. Y Acab era el poder civil y los profetas de Baal el poder religioso. Y estaban unidos. Y habían traído persecución contra el remanente que era Elías. No lo querían. Lo habían buscado en todas las naciones con un solo objetivo, quitarle la vida. Pero en esa ocasión Dios interviene y hace que venga este momento crucial en la vida de Elías y también del pueblo de Israel. Note, en el Monte Carmelo faltaba alguien. No estaba Jezabel. No estaba la mujer. Pero aunque ella no estaba presente, lo que estaba tomando lugar allí era porque ella lo había orquestado y lo había hecho. Es decir, no estaba el poder romano presente. Estaba el poder civil con un poder ahora apóstata, pero no estaba Roma presente en el Monte Carmelo. Pero aunque no estaba presente en persona, lo que estaba tomando allí lugar era únicamente lo que ella había dictado que tomase lugar. Y hoy día pasa lo mismo. Hoy día los eventos están tomando lugar en el mundo y no vemos la mano de Roma trayendo revoluciones, creando terrorismo, destruyendo los países, estando en fornicación con los reyes y los gobernantes de la tierra, enriqueciendo a los mercaderes de la tierra. No vemos esas cosas hoy día, pero están pasando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios lo dice. Y si creemos la palabra de Dios, sabemos que se está cumpliendo, aunque nuestros ojos no puedan verlo. Así que aunque Jezabel no estaba allí, su espíritu, sus enseñanzas y su liderazgo estaba presente. Y ahora vemos que Dios hace descender fuego del cielo y consume no tan solo el sacrificio, aún el altar y aún el agua quedó consumida. Nada hubo al final del sacrificio porque el poder de Dios es el único poder que es omnipotente. Y Dios mostró su aprobación al sacrificio de Elías. Y ahora sucede lo mismo al final de la historia.
Pero en esta ocasión, el enemigo va a hacer descender fuego del cielo. No es un fuego literal, como en los días de Elías. Es un fuego espiritual, simbólico. Y ese fuego lo vemos hoy día manifestado en el neo o nuevo pentecostalismo, donde supuestamente el fuego del Espíritu Santo ha descendido sobre el movimiento apóstata protestante, donde ya no está basado en sola escritura, sino está basado en emociones, está basado en milagros, está basado en liberaciones, está basado en supuestas manifestaciones del poder o del fuego divino que es el Espíritu Santo. Hoy las iglesias que forman parte del movimiento protestante apóstata, su base no está en un así dice Jehová. Hoy día mayormente lo que vamos a encontrar son aplausos, palmadas, gloria a Dios. La música que los hace mover, música del mundo que ha sido introducida a la iglesia. Vemos ahora sus famosas manifestaciones sobrenaturales, donde las personas son tocadas y aún caen, o supuestamente son sanadas, o los demonios son sacados, o los hogares son restaurados, o las enfermedades son curadas. Hoy día estamos viendo una segunda manifestación del Monte Carmelo en el sentido espiritual. Y millones de seres humanos creen honestamente, sinceramente, genuinamente, que estas son manifestaciones del fuego divino y que este fuego está siendo derramado sobre estas congregaciones como muestra del favor de Dios a favor de ellas y que aprueban y que están de acuerdo con la obra que está tomando lugar en esas congregaciones. Ahora, eso no quiere decir que no haya mucha gente honesta y sincera en esas congregaciones que lo son y que a su debido tiempo serán llamadas a salir de esos sistemas caídos y formarán parte del pueblo de Dios. Honestamente, la mayor parte del pueblo de Dios hoy día se encuentra en Babilonia. La mayor parte de lo que formamos hoy, el pueblo de Dios, tristemente no formarán parte del último movimiento final. Babilonia vendrá y dejará a un lado esas creencias y esas prácticas y formará parte del pueblo de Dios, mientras que muchos de los que militan hoy día en la fe dejarán sus principios y se unirán ahora a Babilonia. Pero estas organizaciones han caído y ya no tienen posibilidad de ser restauradas. Individualmente sí hay salvación para los individuos que forman parte de estos sistemas, pero como organización han pasado el punto de no retorno. Y ahora vemos que a través de este falso protestantismo, si podemos llamarle así, porque ya no está protestando, ya no se hacen llamar protestantes, se hacen llamar ahora evangélicos. Ya no están protestando contra Roma, ni sus enseñanzas, ni sus prácticas, ni su costumbre. Al contrario, están yendo a Roma a visitar al papado. Están cayendo bajo el control del papado. Están invitando a ese sistema a que venga a sus iglesias y tenga reuniones y a tener movimientos y reuniones ecuménicas. Y ahora están uniéndose y regresando otra vez a la madre de la cual habían salido en el siglo XVI, pero en el siglo XX y por seguro en el siglo XXI han regresado otra vez a la madre. Este falso movimiento carismático, este falso movimiento del Espíritu Santo, este falso movimiento pentecostal que hoy día ha llegado a todas las congregaciones, es simplemente cumplimiento de la palabra profética de Apocalipsis 13:13, donde ahora se manifestaría con grandes señales y los moradores de la tierra serían engañados y llevados a adorar a la primera bestia, el poder papal. Y pronto lo veremos cuando ahora las iglesias evangélicas unidas con la iglesia romana, ambas luchen y alcancen su objetivo de establecer la obligación o la ley que obligue la adoración en el día de domingo. Y traiga entonces que el pueblo de Dios, una vez más, sea perseguido y aborrecido. Pero ahí no termina el capítulo 13. Continuemos nuestro estudio. Capítulo 13, verso 14, dice lo siguiente. Note, y engaña
a los moradores de la tierra. Así que lo que Dios levantó como un centro de refugio y como cuna del movimiento adventista del séptimo día, su plan eventualmente no es llevar la luz de este mensaje de los tres ángeles al mundo entero, sino que Satanás lograría que esta nación se convierta en un centro de engaño, no de refugio, no una cuna para que el movimiento crezca y la verdad vaya a otros lugares, sino sería la nación del engaño. Y dice que engaña a los moradores de la tierra. ¿Cómo los engaña hoy día? Los engaña de muchas formas. Pongamos algunos ejemplos. Engaño económico. La gente piensa que aquí está la mejor economía del mundo, la más próspera, la más sólida. Pero realmente no eso no es realidad. Hoy día estamos viviendo simplemente una economía fantasma. Una economía donde hay un globo y a este globo se le ha echado aire. Y cuando usted le echa aire a un globo, el globo crece y se ve muy bonito, muy atractivo. Es lo que es hoy día, el presente. Pero ese globo adentro no tiene nada de valor. Lo que tiene es aire nada más. Pero el globo se ve grande, se ve bonito, se ve atractivo. Pero si usted sigue echándole aire al globo, eventualmente ese globo explota. Y cuando explote, se queda sin globo y se queda sin aire. Es decir, la economía de esta nación es una economía fantasma. La economía que más debe en el mundo es la economía norteamericana. La deuda de los Estados Unidos hoy día asciende casi a 96.8 trillones de dólares. Deuda que jamás será pagada. El gobierno federal debe, los 50 estados deben, más de 3,000 condados que hay deben, las ciudades deben, el sector privado está en deuda y el ciudadano típico, el 94% de las personas que residen en este país deben. Y cuando usted suma todas esas deudas, además de los territorios que tienen diferentes partes del mundo, la deuda casi asciende a 100 trillones de dólares. No millones ni billones. Trillones. La última vez que Estados Unidos pagó algo a su deuda fue en el año 1974. Desde entonces, estamos hablando 43 años atrás, desde entonces todo lo que ha hecho los Estados Unidos es pagar interés, nada más sobre lo que debe, pero no ha pagado ni $1 a su deuda. Y por eso la deuda ha continuado creciendo. Desde el presidente Washington, fue el primer presidente de la nación, hasta el presidente Carter, presidente número 39, 200 años pasaron. Y la deuda federal llegó por fin a $1 trillón. Después llegó el presidente Reagan, presidente Bush, presidente Clinton. 3 presidentes, 20 años, de $1 trillón. Ahora la deuda llegó a $5.5 trillones. Vino el presidente Bush, hijo, 8 años, un presidente, y la deuda llegó ahora a $10 trillones. Después vino el presidente Obama, un presidente, 8 años, y la deuda ahora llegó 19 y más trillones de dólares. Hoy está la presidencia del presidente Trump y la deuda continúa creciendo. Pero eventualmente el país no podrá continuar viviendo en la deuda nada más, imprimiendo dinero sin valor y creando inflación, que es la forma que ha usado para poder pagar el interés sobre su deuda, creando inflación, devaluando el valor de la moneda y quitando el valor adquisitivo del dinero. Llegará el momento que la nación simplemente va a colapsar económicamente. Póngase a pensar lo que pase cuando ese colapso venga. Porque hay millones de personas que dependen de la remesa.
de lo que su familia les envía cada mes o cada vez que puede, para comer y para vestir y para pagar sus cuentas y para tener su casa. Ahora, cuando esa remesa no pueda llegar a ellos, y no tan solo, sino los que viven en este país que están endeudados, 94% de la nación está endeudada, usando las famosas tarjetitas plásticas. Ahora no pueda pagar y pierda quizás su casa o pierda su medio de transportación. Cuando hay el colapso económico y el dólar simplemente no tenga valor, es simplemente un papel verde con un número escrito sobre él. Póngase a pensar la condición no tan solo nacional, sino de los millones de personas que dependen de la economía de los Estados Unidos. En los Estados Unidos vive menos del 5% de la población mundial, pero tiene en la nación 27% de las riquezas del mundo. Por eso es la economía más próspera, pero es una economía fantasma, es una economía basada en aire. Y cuando ese globo eventualmente simplemente deje de existir, esta nación encontrará una situación económica que jamás ha existido. Quizás usted ha visto fotos de los años 1930, los años de la famosa depresión económica, donde la gente tenía que hacer líneas y formarse para que le dieran un poquito de sopa y quizás un pedazo de pan 1 o 2 veces al día máximo. En ese entonces, más de 3.000 bancos se fueron a la quiebra. El desempleo llegó a ser 25%. Pero lo que vendrá será mucho más difícil y más impactante y más profundo. En aquel entonces, el 40% de la población de los Estados Unidos vivía en ciudades y el 60% vivía en el campo. Usted nunca va a ver fotos de la gente en el campo pasando hambre, porque al menos tenía su papa o tenía su tomate o tenía su gallina con su huevo, una vaca que daba leche. De alguna forma, aunque no tenían mucho dinero, pero de alguna forma comían. Pero la gente que vive en la ciudad fueron las que realmente recibieron el impacto duro y difícil de la famosa recesión o depresión económica. Pero hoy día, el 84% vive en la ciudad en los Estados Unidos. Tan solo 16% vive en el campo. Y tan solo 3% está cultivando la tierra. Es decir, que hoy día hay una receta especial para el fracaso y la caída de la nación entera cuando la situación económica realmente colapse. Porque ya la gente no tiene cómo sobrevivir, ahora depende de una empresa, de una fábrica, o depende que el gobierno le mande dinero, o depende que alguien le dé dinero. Hoy día la gente no sabe vivir dependiendo de lo que pueden hacer y crear con sus propias manos. No saben hacer pan, la gente antes sabía hacer pan, no saben cómo conservar alimentos, no saben cómo deshidratarlos, no saben hacer nada de esas cosas porque van a las tiendas y compran, y no saben vivir sin depender de otros, no tan solo económicamente para su ropa, para su calzado, para su comida, para su luz, para su agua. Antes la gente tenía su pozo, antes la gente si no tenía luz no había problema, se acostaba temprano, se levantaba temprano en la mañana y eso no le molestaba, pero hoy día hemos sido mal educados, mal formados y el enemigo nos está preparando poco a poco, gradualmente, sobre todos los que viven en esta gran nación, que han vivido en comodidad y en prosperidad y aún en lujos y tienen todo y más aún de lo que necesitamos. Nos está preparando para un colapso del cual no habrá retorno. Desde el año 2006 comenzó, se agravó en el año 2007 y por seguro en el año 2008 la situación económica en este país. Y aún han pasado 10 años y todavía la situación económica no ha mejorado, aunque nos quieren decir que sí. Realmente aquellos que sabemos, porque la palabra de Dios nos enseña, sabemos que realmente no ha mejorado más la situación política y económica de la nación, al contrario, ha ido decayendo más y más. Es decir, que aquí tenemos una falsa economía. La gente quiere venir aquí pensando que va a vivir mejor. Sí, en el momento parece ser cierto, pero espera un poco más de tiempo. Y mucha gente que han venido a esta nación van a desear no estar aquí. Porque al menos su familia allá tiene algo con qué comer. Por lo menos ya tiene su casita pagada. Por lo menos tiene su agua, su río, su pozo. Por lo menos puede sobrevivir, no en abundancia, no en comodidad,
No hay aire acondicionado, no hay calefacción, no hay carros, no hay zapatos y cosas nuevas y bonitas y atractivas, no hay electrónico, pero comiditas sí hay, camitas para dormir hay y ropita para ponerse hay, y por lo menos la gente puede sobrevivir, y la situación será muy crítica en estos lugares. Eso no lo entendemos porque no lo hemos visto. Tan solo podemos entenderlo cuando por fe creemos lo que Dios ha dicho. Y vemos que esta falsa economía se ha hecho un imán para atraer gente a esta nación que han desaprendido lo que sabían y que se han mal acostumbrado a depender de un sistema falso económico, de un dinero que no tiene valor en oro. Simplemente se imprime, y como es el único país que puede imprimir dólares, y es la moneda del comercio mundial, obviamente tiene esa ventaja, pero llegará el momento donde el país simplemente bajo su peso de deuda, más los estados, los condados, las ciudades, el sector privado y aún el ciudadano promedio, no continuará o no podrá continuar viviendo al alto estándar de vida que por décadas hemos tenido. Vemos cómo engaña a los moradores de la tierra, haciéndoles pensar que es mejor de lo que es. Y la gente hoy día quiere imitar a los Estados Unidos. Piensa que si hace lo que se hace aquí en los Estados Unidos es señal de prosperidad y de avance. La Biblia dice que es señal de engaño, que es una trampa, que prepara a la gente. ¿La prepara para qué? Para que ellos ahora sigan los dictámenes y eventualmente adoren en un falso día de adoración. Vamos a continuar estudiando cómo engaña a los moradores de la tierra, porque hay otras áreas también donde los moradores de la tierra están siendo engañados. Vamos a estudiarlo en el siguiente segmento, cuando continuemos nuestro estudio profético del libro de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga.